días, ¿cómo están? Qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Estamos a las 8:03, sábado 3 de septiembre, y me encanta de sobremanera poder definitivamente estar aquí congregados en un día muy especial, definitivamente para la producción de Las Cosas Como Son, la cadena mundial de Las Cosas Como Son, y también, por supuesto, para la poderosa YSKL 104.1 FM y 770 AM. Estamos ya transmitiendo a través de todas las plataformas digitales y tanto de la radio como de Las Cosas Como Son en YouTube. En YouTube, por favor, quiero decirles que a quienes están suscritos al canal de YouTube y los que están también en Facebook, vénganse a YouTube, porque ahorita solo estamos en streaming. Para garantizar poder salir bien con la transmisión, estamos precisamente solo transmitiendo en YouTube, ¿verdad? Así que les doy la más cordial de las bienvenidas a donde nos están saludando, a donde nos están viendo. Mándenos desde ya los comentarios. Agradecemos, tenemos 1200 conectados ya en el streaming, y bueno, eso es bastante importante, ¿verdad? Debate país, Las Cosas Como Son, en la cadena mundial de Las Cosas Como Son. El análisis semanal sobre el estado de las ideas, al debate de los planteamientos, al debate de las posturas, de una manera profesional, de una manera objetiva. El país, El Salvador, merece un debate, pero un debate serio, un debate en el que las ideas se discutan con ideas. Y también, por supuesto, la orientación hacia la población respecto a aquellos grandes temas de nuestro país. Eso es lo que necesitan todas las sociedades, discutir. Lamentablemente este pueblo ha venido siendo domesticado por tan largo tiempo que no tenía todavía la fuerza de su espíritu de rebeldía. Es que aquí es fácil decir que hay derecho a la insurrección y toda la cuestión. Es llevarlo adelante, la diferencia. Claro. Es más, mi tesis constitucional, lo que hay y lo que se hizo fue, los magistrados de la Sala de lo Constitucional venían violentando la Constitución al cercenar funciones al presidente de la República durante la pandemia. ¿Y qué hizo? ¿Qué dice la Constitución? En el derecho a la insurrección, sepárelos de su cargo y vuelva después a nombrar, vuelva al orden establecido, que hay institucionalidad. Eso es lo que se hizo, Julio. No había otra forma de hacerlo. No, estoy de acuerdo. El tema es el procedimiento. Vaya, ahora, vamos a ver el tema del procedimiento, que es el que Julio en aquel momento también, y ahora, bueno, todavía creo yo, continúa planteando. Marvin. Las formas son bien importantes en política para no tener problemas, digamos, en el futuro. Esto es una cuestión de correlación de fuerzas, como tú lo decías. ¿Y qué va a pasar cuando cambie la correlación de fuerzas? No va a cambiar. No, sí, o sea, vamos, hombre. Ese o sea, cuentito tienen bola de cristal, entonces. ¿Y qué va a pasar? Pues cuando cambien, cuando lo logren, va a pasar. Pero yo creo que vas a tener que esperar bastante verano, bastante invierno, para que eso pase. Arena estuvo en el poder 20 años, ¿no? Y ahorita estamos viendo un montón de resultados sobre las formas en cómo gobernaron. Correcto, coincido contigo, Walter. Entonces, cuando llegue el momento, ya no vamos entonces es posible, va. Pero cuando llegue el momento, habrá que, digamos, responder por lo que en otra correlación de fuerzas diga que no estuvo correcto. A ver cuál correlación de fuerzas nueva logra 56 diputados. Ahora, vamos a ver. Yo no diría que... Claro. Y yo no me atrevería a decir que no va a haber, como no, si es que nada es perfecto. O eterno. No, y perfecto sobre todo. Porque una vez le dije a Julio, el problema de este país es que todo, igual que en lo vasco, todos los muñecos están hechos del mismo barro. Entonces las tentaciones son humanas, las ambiciones son humanas. Pero por eso hay una frase lapidaria, ¿va? Aquí el que no se alinee al respeto del erario nacional será depurado. No esperaría que nada. Ya se formó la Corte Celestial aquí, pues todo está el paraíso, ¿no? La iglesia, Si todavía queda por escarbar, estamos hablando de la delincuencia organizada. Y la delincuencia desorganizada, como la que hubo en esa cárcava que hay ahorita, profunda, que yo me pregunto, bueno, ¿y el gobierno está obligado
a responder por las consecuencias de esa estafa, donde incluso hay un banco, que no he oído el nombre todavía, me encantaría oír cuál fue el banco. El Scotia Bank. Este banco de antecedentes. Nombre. Ahorita mismo se está planteando responsabilizar a las actuales autoridades de lo que está pasando ahí. No, pues es que es bien fácil. Por eso le digo, yo creo, Walter lo dijo hace poco. Perdón, doctor, el punto con si la llueve de San es Francisco, problema de este gobierno. Si hay inundaciones es problema de este gobierno. Es que creo que el error ha sido del ministro, doctor, que dijo hemos resuelto el problema para siempre. Entonces, cuando dice... Ministro Rodríguez. Sí, claro, el actual ministro. El problema no es de la actual administración. Eso es lo que dijo el ministro. Que se resolvió para siempre y se cae otra vez. Lo que el ministro ha dicho, han hecho esto encima de una quebrada. Si ese nada, no estaríamos hablando aquí sin ese 1 de mayo. ¿Por qué? Porque ese día se da una ruptura. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional, yo no veo preso a Belarmino Jaimes y eso que cambió la correlación, ¿verdad? Yo no veo preso a Sidney Blanco, ni a Florentín Meléndez, ni a Pineda Navas. ¿Quién era el otro? Me falta González. Rodolfo González. Ese a usted. Que fueron electos ahí en el saloncito de Casa Presidencial y no había listado. Pues sí. O sea, y ha cambiado la correlación. Yo no veo presos a ellos que violentaron, según el esquema de la oposición del país, la Constitución de la República y violaron la cláusula pétrea del artículo 85. Y eso que tiene Nuevas Ideas 56 diputados. No, son esquemas de realidad política. La ruptura del 1 de mayo, para mí, tiene base constitucional, que está legitimada por el poder popular expresado en las urnas y en las facultades de la Asamblea Legislativa. Esa es la diferencia que creo que tú y yo tenemos. Quizás al final, creo yo, lo que va a responder si cambia o no la correlación de fuerzas va a ser si esta ruptura beneficia al pueblo salvadoreño. Eso es lo importante. Vea si dentro de 10 años, 5 años, el pueblo siente que esta ruptura se ha visto en beneficio en salud, en educación, en trabajo. Yo no sé si lo que sea que estoy de acuerdo. La gente va a decir, aquellas rupturas son buenas. Lo que se va a juzgar es en esta elección del 2024. Claro, ahí es donde le vamos a ver si la legitimidad. será el buen gobierno lo que hagan en 10 años. Ahí sí no comparto. El hecho de ver el drama de Brisas del San Francisco te deja sobre una realidad. En el pasado se tomaron malas decisiones que hoy en día continúan vigentes, se están pagando. Entonces, muchos dicen, es que lo que sucede es que no se puede estar todavía a estas alturas diciendo que los que estuvieron en el pasado son los responsables. Te voy a interrumpir. Yo tuve en mi programa al ministro y le hice la pregunta, ¿por qué el Estado tiene que responder? Me refiero actualmente. Sí. Por omisiones que tuvo que haber las otras y también la empresa que construyó, porque no solo es el Estado como Estado, es decir, ¿quién lo construyó? Porque yo como Estado tengo que responder esa falta de previsión, esa falta de no hacer las cosas. Esa es estafa, esas falsedades. Porque tiene que ser el Estado el que tiene que ver esa omisión que estaba obligado. No puede. Ahí sí no puedo dejar de decir que se aplicara. Mira, yo, Marvin, con el debido respeto, yo te digo el error es que el ministro dijo tal cosa. Hombre, eso no es así. El error es de quienes dieron los permisos, que fue el alcalde Silva, que presidía los PAMS en el tiempo. El delito es de esos empresarios que hicieron una bóveda sobre una quebrada fuera de los parámetros técnicos. Actuar $1.700.000 para que la gente pueda vivir 13 meses. Es el primer gobierno que se preocupa en darles una solución real. Y creo que es un exceso, particularmente, porque esa es una responsabilidad del banco, que ya dijeron que, dicho sea de paso, está cuestionado por no pagarle a Quimagro también. Que hay una cantidad o sea, es que dinero, cuando lo que debieron haber dicho desde el principio es, eso no es una cárcava, esa es una quebrada. Es que construyeron, Marvin, sobre una bóveda. Exacto, es una quebrada. Sí, claro. Entonces, allí es una irresponsabilidad de obviamente el banco, las dos empresas constructoras que hicieron, los que dieron los permisos. O sea, para es decir, es una quebrada. Exacto, pero entonces vale el otro delito de Marco Fortín, que siendo él de la empresa San Andrés, que hizo eso, después va a tapar el hoyo
Pues sí, como presidente del gobierno con Gerson a taparlo para proteger una parte. Entonces, es que ahí es una quebrada la que hay. O sea, eso no es una cárcava. Y lo que estamos viendo es que la quebrada está recuperando, digamos, su espacio. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, decir, miren, aquí, o sea, es que practica. Lo que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas ayer, declarar inhabilitada una parte. Toda. No toda está inhabitable. Eso lo debió haber hecho desde el principio el ministro Rodríguez. Eso lo debió haber hecho desde el principio. Ese es el punto. Yo esperaría que así como capturan gente aquí tan rápido, ya hubieran ido a capturar a todos esos, pues. Bueno, o extinción de dominio, pues, pero es que mire, ¿quién respondió por Montebello? No, fíjate que ¿Quién respondió por Montebello? ¿Quién respondió por las colinas? Te escuché ese tema el día de ayer en donde Ernesto López en Diálogo 21. La ley de extinción de dominio no tiene absolutamente nada que ver con eso. Sí. Lo que hay que ver es si el delito, primero si el delito, los propietarios no ha prescrito, si hay prescripción legal, hay todo eso. No tiene nada que ver. Cuando vi a Tania Pastor hablando de extinción de dominio para este caso. Yo me auxilié de Tania porque era la abogada. Yo te puedo entender a ti, que puedas creer ese. Pero sí, eso es imposible, no procede eso. Muy bien, miren, tenemos que hacer la pausa. Marvin, ¿es un tema cerrado, crees tú ya, después de las declaraciones de Francisco Bertangalín? Sí, la oposición tiene que buscar un candidato presidencial. Sincerar, Marvin, yo digo las cosas. Yo soy Nuevas Ideas, yo vengo aquí. Mira, Walter. Pero tú vas a ser candidato por el Partido de Conciliación Nacional. Exacto, que ahorita es un aliado del gobierno. Eso es válido. Que es un aliado del gobierno. Sí, es un aliado del gobierno. Ha votado y ha acompañado. Tú tenés un discurso antigobierno y querés participar. ¿Por qué decir que soy antigobierno? Porque no estoy de acuerdo en todo. Porque lo haces. O sea, tengo que pensar igual, que vos. No, es que yo digo, no tengo derecho a disentir. Al país y tenés derecho a todo. Hasta irte al frente, arena, en todo lo que querrás. No tanto, claro, va. Entonces el hecho de que no esté de acuerdo en todo no quiere decir que sea antigobierno. No, hay que decir que somos. Yo, por ejemplo, yo a Julio le pregunto. Ahora, yo te voy a decir una cuestión. Ahora, yo te voy a decir una cuestión. Que yo sepa, no soy candidato del PCN, pero me has dado una buena idea y te prometo, te prometo pensarlo, mira, porque yo no lo he decidido. Marvin, mira, pero ¿de dónde planteas que el 15 se firma una alianza ya para poder dar la apertura a lo que va a ser porque ellos lo han estado anunciando en las convocatorias que están haciendo para la marcha del 15 de septiembre. Pero nunca había leído yo ni escuchado de que tenés que oírlos a todos. No, yo oigo todos los programas. Volverlos a oír. ¿Qué tal que yo dijera, poniendo otro ejemplo, que como la sala dijo que esta mesa cuadrada es redonda, sí, pero como lo dijo la sala, hay que aceptarlo, no es cierto. Perfecto. Bueno, yo ahí sí difiero con el maestro totalmente la percepción. Primero, porque eso ha sido lo que antecedentemente se ha venido. Déjame exponer mi tesis. Yo he sido pacientemente, los he escuchado. Dale. Ahora, ¿por qué es mi tesis en cuanto al tema? Lo que el doctor está planteando es que nuestra Constitución consagra dos controles constitucionales. El concentrado, que se lo da a la Sala de lo Constitucional para que declare la constitucionalidad o no de leyes, decretos y reglamentos. Pero hay un segundo control, que es al que hace alusión usted, que es el control difuso, que es una facultad que se le dan a los jueces para cuando vayan a aplicar la ley. ¿Y la Constitución le da la facultad a la sala de interpretar la Constitución? No, y esa ha sido siempre. Espera. No me adelantes, déjame, no. Cuando llegamos al control difuso, porque eso puede ser un tema que lo puede recoger el Tribunal Supremo Electoral, que son jueces electorales y quisieran aplicar ese criterio que tú estás diciendo. Después me voy a reír de ese chiste. ¿Por qué no se puede el control difuso? Porque el control difuso está diseñado para que un juez, cuando va a aplicar la ley, el reglamento o no, a un caso concreto particulares, diga, declaro la inaplicabilidad de la ley, no la inconstitucionalidad. La declaro inaplicable porque yo lo considero inconstitucional. Pero en este caso, no es ley lo que se está discutiendo. Es una decisión eminentemente jurisdiccional. Incluso muchos la han atacado esa sentencia diciendo, es que no es sentencia. Perdónenme. Esa era la posición de Chico Bertrán. Es un sobreseimiento y tú que son abogados saben que el sobreseimiento es una forma normal de terminar un juicio con toda la validez que debe de tener.
Entonces, mi tesis es que no se puede discutir el tema ya en cuanto a la formalidad y a la legalidad. ¿Qué es lo que planteó Francisco Bertrán Galindo? Y yo, ¿qué es lo que difiero? La sentencia no regula la reelección como erróneamente la plantean. Lo que la sentencia dice es que se habilita al actual ciudadano, presidente, a ser candidato. La reelección la va a dar el pueblo, sí. Mire, o no. Es más, eso es como que alguien habilitara por una disposición a cometer un delito. En la visión del país, que yo la comparto con el doctor casi en el 99. Sí, casi. Y creo que eso hay que ponerlo. ¿Cuál es el punto, Julio? Que es, y vuelvo, así como regresamos al punto de inflexión el 1 de mayo, quiero poner este tema en el contexto. ¿Qué es lo que se discute? Es la capacidad jurídica de un ente que se llama Sala de lo Constitucional de dos cosas. Esta no es una línea jurisprudencial, no. Esto lo que es un mecanismo de la prevalencia de la resolución. No. En ese momento, lo que ha llegado a establecerse es, por la sucesión de actos, es que institucionalmente tú asumiste por actos repetitivos, por resoluciones repetitivas, que reformando el 85, la Sala de lo Constitucional puede cambiar las cláusulas pétreas. Claro. Que por quitar 83 diputados de un solo tajazo, suplentes, contra la voluntad. Y ahí sí había que aceptarlo. Porque había que aceptarlo ahí y hoy no. Y no los quitaron, claro. Y no tengo yo el recurso de inconstitucionalidad. Es que pareciera que la realidad vivencial de un pueblo que ha estado sujetado al temor increíble, reverencial, incluso del gremio de abogados. ¿Verdad? Esa es la opacidad y ahí estamos de acuerdo totalmente. ¿Verdad? Pero yo quiero señalar una cosa, y ya lo dijo Walter y yo concuerdo, bueno, acepto esa explicación. Chico Bertrán Galindo nunca dijo que no era aplicable esa resolución, pero decía que no se podía porque habían otros artículos diferentes al que impide. Entonces, vale. Pero ¿qué ha sucedido? Que se convenció políticamente de que manteniendo esa situación lo único que estaban era entorpeciendo la reorganización de los sectores a los que él pertenece y asesora. Y debo decirle muy bien claro, considero que también este gobierno rompió ciertos esquemas de participación de los sectores que le han hecho daño económicamente a este país, lo sacó de una serie de instituciones donde estaban prevaleciendo los intereses creados que han dañado la salud pública, que han dañado el desarrollo de las carreteras, etcétera, etcétera. ¿Me permitís? Solo te quiero decir una cosa. Este servidor quiere ser consecuente con lo que he propugnado también. Yo critiqué mucho a todas las salas porque bajo el concepto de la interpretación constitucional aquí se ha dicho cosas que la Constitución no decía o se han ampliado. Mira, Angie, se llegó al extremo de declarar inconstitucional a Eugenio Chicas, pero como estaba 30 días dijeron, no, mire, como ya vamos ¿Y a el Citrán? Lo vas a hacer. Esas son situaciones. No quieren aceptar una decisión. No voy a hablar de reelección, voy a hablar formalmente de la decisión. Uno, que hay una plus petitio, es decir, que se dieron más de lo que se había pedido. Dos, que no era una sentencia. Pero eso mismo pasó con los diputados suplentes. Sí, espérate, no hay legitimidad porque es una sala impuesta. Esos eran los argumentos para decir no se puede aceptar. Sí. Ahora, vengo yo y les digo, vamos a uno por uno, con argumentos, no con cuestiones políticas ni quiero académico. Plus petitio. Y no lo mismo resolvieron con los 84 diputados. Nadie se los pidió. Los suplentes. Los suplentes. Ah, bueno, entonces quiere decir que lo ilegal tolerado debe tolerarse en segundo. Esa es una realidad, es una realidad política, doctor. No, pero usted tiene razón, pero es una realidad. ¿Quién lo detiene? Pues sí. La segunda, que es un sobreseimiento, no es una sentencia. Por supuesto que es una decisión y tú mejor que nadie sabe los efectos de un sobreseimiento, ¿verdad? Y la tercera, que no era una sala correcta. Pero mientras esta sala no haya sido declarada por inconstitucional, y yo porque no solo, ojo, no solo está resolviendo un tema
hoy de habilitación. La sala resuelve inconstitucionales de leyes, de amparo. No entonces quiere decir que ahí no hay ilegalidad. Y ahí no van todos los abogados de ellos a presentar. Entonces, perdónenme, o sea, no la validan y la legitiman ellos. Yo quiero ser congruente con mi tesis. Mira, después de esos tres planteamientos que has hecho, solo aclarar un concepto jurídico. Cuando le pedís a la sala que se pronuncie en relación a un tema en particular, pero no solo resuelve sobre ese tema, sino que se tiene algo que no le... A eso se llama a que te dan más de lo que pedí. Lo que yo estoy planteando no es lo que dice Nelson. Bueno, como lo era ilegal lo otro, esto va a ser ilegal. No, estoy diciendo que la línea de interpretación ya se había abierto. Ya lo dijeron, sentaron precedentes que ahora dónde abrieron el tema de la reelección. Fue la misma sala, Julio, acuérdate tú que sos estudioso y el doctor también de esos temas de derecho, como lo hacemos, leemos la revista judicial, leemos todo lo que pasa, y la resolución para el caso de la candidatura de Saca, que la declaran inconstitucional después de que y ellos mismos sembraron el argumento que el texto sí decía, pero no decía, y que entonces Saca podía ser hasta 10, no como la literalidad, sino que hasta 10 años después, queriéndolo inhabilitar. Ellos abrieron el mismo debate de eso. Entonces, decime, y termino con esto. Al Tribunal Supremo Electoral le han cambiado las reglas del juego 2 meses antes de una elección. Claro. Y el tribunal nunca dejó de cumplir las decisiones. Había un decreto que decía que no se iba a poder reformar 6 meses antes. Y lo hicieron. Y termino con esto. El mismo magistrado Olivo, en su libro Las democracias en riesgo, dice un capítulo específico cómo las sentencias de la sala vinieron a modificar la jurisprudencia electoral. Y siempre se acataron. Y siempre la acataron. Entonces, mi posición es, bueno, si antes se han acatado, ¿cuál podría ser la diferencia con la... Yo estoy en la línea que propone Félix Ulloa, que es la de reformar la Constitución o hacer una Constitución nueva y ahí establecer ya el tema de, digamos, de la reelección tal cual debe de ser. El proyecto de Félix no contempla eso. Con un periodo por medio. Él lo dijo. No lo incluyó. Bueno, hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. O sea, yo estoy de acuerdo. De acuerdo, pero la reelección habría que plantearla de acuerdo a los procesos constitucionales y que se reelija el presidente un periodo más. Ahí se discute, si va a ser inmediata, si va a ser 2 periodos, etcétera. Yo estoy de acuerdo. Eso no debería ser un tabú platicar eso. Ahora, el punto es que veamos la historia, veamos a los vecinos. Honduras, después de hacer una reelección en un mismo proceso donde la Sala de lo Constitucional habilita a Juan Orlando Hernández, ha decidido, Xiomara Castro ha anunciado que ella no va a usar, digamos, ese recurso que está ahí abierto para reelegirse. Eso ha dicho ella. Lo otro es que cuando esto pasó, la última vez, cuando el general Maximiliano Hernández Martínez decide por una única vez reelegirse, y lo hace 3 veces. No, pero era la última. No, pero él lo era la última siempre y lo hizo 3 veces. Estados Unidos no reconoció ese gobierno, ¿verdad? Porque había un acuerdo en aquel momento de los países de Centroamérica que hay que estar preparado para eso también. Sí. ¿Verdad? Mira, o sea, estar preparado para que Estados Unidos Estados Unidos sentó posición. Una valoración política. Estados Unidos sentó posición. Hay una carta del Departamento de Estado donde ha sentado posición. Del señor mientras el Departamento de Estado no cambie esa posición, Estados Unidos te lo está diciendo claro. Mira, tiene embajador, hombre, ¿cómo no vas a aceptar la institucionalidad? Sino cuando los Estados Unidos o cualquier país de los potentes del mundo viene y no quiere establecer y reconocer un marco, ya no te nombra embajador, se queda en la calidad de encargado de negocios. Eso es lo primero que aquí va a haber embajador, ahí viene Duncan. O sea, como le digo yo, tome nota, señora encargada de negocios, porque estas son las cosas que hay que venir. Si la sociedad completa y la oposición participa, hay una legitimidad, hay una validación de los actos. Yo he escuchado muchas veces, Marvin, y te digo, uno extrapolar la situación. Juan Orlando Hernández se reeligió y como Juan Orlando Hernández se reeligió, entonces al presidente Bukele le va a pasar lo mismo. Primero, Juan Orlando Hernández era, yo he oído en otros programas, te he oído en ese símil, es que él era narcotraficante. Así lo digo sin miedo.
Juan Orlando Hernández era narcotraficante. Aquí el presidente Bukele está agarrando 50 millones, 20 millones, 100 millones en contra, y lo felicita la señora encargada de negocios. Ahí está el tweet, si querés te lo enseño. Bueno, que habría que perseguir también a todos los narcotraficantes. Esa frase da lugar porque para nosotros pensar. en San Miguel allá dice la lista Engel que tenemos un narcotraficante. Entonces habría que perseguirlos a todos. Mira, la lista Engel. Yo soy con mucho orgullo el número 1 de esa lista, soy el nombre. Sí, pero a ti no te han acusado de narcotráfico. Salvadoreño, el primer salvadoreño, el cual pusieron en el número 1 soy yo. Me pusieron por haber encabezado una marcha. O sea, la lista. Pero lo tuyo es político. La lista y todo eso es político. Pero las acusaciones varían. Mientras no te lleven a un tribunal y te lo pongan. Es como que digamos nosotros, hagamos una lista. Pues. Sí. Y ahí declaremos que no es grata aquí en el país porque se meten las cosas del Salvador y está violando las leyes, la Jim Mains, por decir algo. ¿Puede hacerse? Esos son actos políticos. Cuando me digas que está Will Salgado, para ponerle nombre y apellido, porque a mí me gustan las cosas, me digas, aquí está la causa penal por narcotráfico en los Estados Unidos, entonces podemos hablar. Embajador Duncan, cuando fue al Congreso, dijo de que Estados Unidos quería acercarse a El Salvador desde una posición de respeto, reconociendo que posee líderes electos popularmente y que al mismo tiempo puede seguir usando herramientas como lista Engel y la ley Magnitsky. No ve ninguna incoherencia ahí, respondió ante una pregunta del senador Marco Rubio sobre la manera de equilibrar el interés estadounidense por la estabilidad y las medidas que generan hostilidad diplomática abierta, como sanciones o a individuos considerados corruptos antidemocráticos. Fíjate que criticaron este mismo grupo de políticos estadounidenses, demócratas, de la línea de la Hillary Clinton, de Obama, que esa es una línea política. Y vimos el discurso con el fondo rojo, casi con un escudo neonazi del presidente Biden el día antenoche, y lo escuchamos decir, ¿verdad? Esos son antipatriotas, casi terroristas, los del MAGMA, los del grupo que apoya al presidente Trump. Y este mismo grupo dice, el presidente Bukele es muy duro con la oposición política salvadoreña. Eso es política, eso es visión ideológica de otros sectores. La realidad te la marca el día que los Estados Unidos te va a mandar un mensaje que no tiene por qué hacerlo en El Salvador, ni son tontos para hacerlo. ¿Y qué es lo que quieren ellos? Contener a China, hombre. Y la van a contener expulsándote, peleándote contigo. No. Y eso, lo que pasa que hoy, el doctor lo dijo al inicio del programa, ha habido un rescate de la soberanía, de la dignidad y la autodeterminación. Pero lo que plantea Marvin respecto a que se objete la... el gobierno de los Estados Unidos ha objetado claramente retroceso democrático en El Salvador, como la destitución y nombramiento, sale el Constitucional 1 de mayo, bajo el procedimiento no constitucional, y la habilitación de la reelección presidencial inmediata, aunque la Constitución salvadoreña lo prohibiera. Ahí está el plan. Ya no puede utilizar eso como pretexto, porque en una proclama es bien fácil poner, considerando que la anterior violaba la Constitución y que esta también violaba la SAL. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas de Tetustepeque consideran que debe quitarse a la persona. Entonces, miren, no se confíen de Estados Unidos. Si Estados Unidos es una gran nación, ¿verdad? Pero vean la historia de cómo ha traicionado a sus amigos y dictadores impuestos. El imperio no tiene miedo. Eso que dice el doctor es una salida que ya la hizo Alfonso Quiñones Molina cuando él buscaba la reelección. Hizo los cabildos abiertos y los ganó, todos los cabildos que hizo. Pero ¿sabe quién apareció ahí? La United Fruit Company, y el candidato finalmente fue Pío Romero Bosca y no Alfonso Quiñones Molina. Bueno. Esa es historia. Pero hoy no va a aparecer nada más que la voluntad popular. Es un factor que está ahí, que es el imperio. Como es para la academia, Julio, el doctor dice, la Constitución permite las asuntos estas de las consultas populares para temas municipales. Entonces estaríamos en la contradicción de que si el texto lo permite, no, miren, yo en eso, y te dejo, ahí yo me callo ya y terminen ustedes. Aquí hay una legitimación. Primero, no manda
la United Fruit Company más en El Salvador, ya ni existe. Segundo, tampoco mandan en el país a los electores y a los ciudadanos salvadoreños la embajada de Estados Unidos, y eso lo digo sin temor alguno. Antes, esto era pecado, era la muerte política. Dios, ay, que me pusieran en la isla, me pueden poner en la lista Engel, McKinsey, Sinsky, Quisky, lo que quieran, a mí no me importa, seguiré diciéndolo. ¿Quién va a legitimar el proceso? Sí, hay dos actores. El pueblo como principal punto, votando masivamente y eligiendo, ahí va a estar la consulta verdadera y popular. Y segundo, la legitimación de los actores políticos. Yo el día lunes con Chico Bertrán, escuchándolo, ahí entendí yo, decidieron participar. Ahora, Walter, pero sí se ha referido el presidente Bukele a la United Fruit Company. Sí, lo que él dice, así o sea, sí creen, hace referencia a eso. así creen, así van creen. a manejar, quiere decir como eso. antes. Ajá, como antes. Aquí se jodieron porque ya no es así. Sí, así Bueno, es. yo al margen de toda esta historia, yo me remito a la parte eminentemente formal. Las dos instancias de este país que constitucionalmente se reconoce, que es el Tribunal Supremo y que es la Sala de lo Constitucional, habilitaron. Aunque yo no lo podemos discutir las causas, Bueno, los motivos, lo que querrás. Esto es político. Yo lo que espero es lo que acaba de decir Walter, ¿verdad? Que se respete la voluntad popular, como sea, para ese es el manifestada resultado. en las urnas. Por eso punto. es que yo trato de Pero diferenciar. ahí es donde entra mi duda, ¿verdad? Pero ahí es muy donde bien. yo trato de diferenciar que la sentencia no habilita la reelección, hombre, ¿entiendes? La reelección es resultado de un proceso electoral que puede ser positivo Comparto o negativo. contigo, es la candidatura. Eso no es la Ahorita candidatura. es la por posibilidad eso. de ser candidato. Ni si- Siguiendo con Bueno, esto, ahí sería- solo si Walter acepta cada mes hacer esto. siguiendo esto, que es un tema que me gustaría que lo No hagas discutiéramos, permiso. es sobre los 6 No le meses. pido permiso a nadie. Yo Si es, si es con la ¿Y usted por qué Julio dice que te va a dar permiso? La única que me puede dar es mi mujer, que nos vayamos al mar. Sí, por eso. Escribiendo. No, Ay, pero Mari un Carmen tema- es la un tema- única que me un dice, tema- este sábado vamos tema para el mar. interesante. Vamos al mar.